de jamón, medio kilo de queso holandés y 4 litros de leche. Se comía de 14 a 16 veces diarias y al lugar de las hamburguesas le hacíamos 25 Whopper doble, que son 50 hamburguesas, luego me las comía. Años después, Arronte ha logrado rebajar más de 250 kilogramos y su vida ha cambiado totalmente. Ahora, él trata de ayudar a personas para motivarlos a rebajar y recuperar cosas importantes en su vida. Traté de suicidarme en 5 diferentes ocasiones. ¿Por qué traté de suicidarme? Porque es muy duro tener ese exceso de sobrepeso, es muy duro ser rechazado por los doctores, por la ciencia, por la medicina, ser discriminado. Román Frausto es uno de los que se ha atrevido a seguir a Arronte y ya logró rebajar 63 kilos. Su vida ha vuelto a la normalidad, ya que por más de 6 años no se levantó de la cama y por primera vez en más de 12 años logró volver a manejar. Pues estaba sentado en un sofá a la cama, en la cama al sofá, y de repente el sofá ya no podía, porque no podía levantarme. No podía ayudarme nadie de mi familia a levantarme. Entonces mi vida en la cama, o sea, en la cama yo hacía el baño, ahí comía y me bañaba y todo. Arronte está en busca de personas para que acepten el reto de bajar de peso. Yo me he quedado asombrada. ¿Tú sigues tomando el producto regularmente? Sí, seguro que sí. El éxito que he tenido yo y más de 28 millones de personas, es a donde fallan muchos productos, es que KeepFit es uno de los productos que más tiempo lleva en el mercado. ¿Por qué? Porque es bien eficiente y el éxito, como te digo, que hemos tenido es que no hay que hacer dieta, no hay que dejar de comer, no hay que pasar hambre y lo que baja no lo vuelves a aumentar. ¿Tú vas a seguir tomando el producto porque tu meta es llegar a 200 libras? Estoy en 218. O sea que en 3 o 4 meses ya... No, en 2 meses cuando más. Si este mes bajé 23 libras más, ya que en un mes se puede bajar de 4 libras hasta 28 libras. Hay muchas personas que tal vez creen que tú te has operado, por eso vamos a mostrar en pantalla que realmente tu estómago no tiene ningún tipo de cirugía. Seguro. Como estamos viendo en pantalla, esa grabación que le hicimos hace poco, realmente tu estómago está perfecto, la piel está por supuesto un poco flácida. Los medios noticiosos lo comentan, la prensa escrita lo entrevista e investiga y los hechos lo confirman. KeepFit es el producto 100% natural con más tiempo en el mercado. Y ahora junto a Julián Arronte, declárele la guerra a la obesidad. No experimente más con productos y tratamientos que solo le han hecho perder su tiempo y dinero. Julián Arronte estuvo preso en su propio cuerpo por culpa de la gordura. Los expertos lo aseguran. La obesidad es una enfermedad de alto riesgo y usted lo puede evitar. Llame ahora al número que está en pantalla y adquiera KeepFit, el original, el que ayudó a Julián Arronte y a más de 28 millones de personas alrededor del mundo a perder esas libras de más, sin dietas o efectos secundarios. KeepFit no se vende en tiendas ni farmacias. KeepFit, las originales, solo vienen en esta única presentación. Julián Arronte, el ángel de los gorditos, para muchos es un testimonio viviente. Usted puede ser el próximo. Llame ya a los números en pantalla y dígale adiós a sus problemas de obesidad con KeepFit, las originales. ¿Saben una cosa? Me da tanto gusto porque dije, tengo 100 tratamientos. Y a las personas que llamen ahora, yo les regalo el tratamiento para el segundo mes de KeepFit, para perder peso, para sentirse bien. Créanme, bastaron 4 minutos y se fueron los 100 tratamientos. Yo voy a poner ahora mismo otros 100 tratamientos a la disposición de ustedes y entonces yo les voy a regalar el tratamiento para el siguiente mes. Es decir, que van a tener 2 meses de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? El por qué tenemos que perder peso y por qué tenemos que elegir KeepFit, muy sencillo, porque no tiene efectos secundarios que vayan a afectarlo a uno. Segundo, porque es una cosa maravillosa el cambio que uno tiene realmente, porque siempre existe el morbo aquel, ya ni le llaman por el nombre a uno, le dicen el gordito aquel, el gordo aquel y cosas por el estilo. Pero perder peso no solo es el hecho de que estéticamente se vea mejor uno, sino que saludablemente es lo prioritario, el aspecto salud. Una persona con exceso de peso se expone a la diabetes, a la alta presión, a derrames cerebrales, amputaciones de miembros. Esas son las consecuencias cuando uno está en exceso de peso. Yo creo verdaderamente que no vale la pena arriesgarse. Yo creo verdaderamente que es cuestión de querer hacerlo.
Al igual que Mario López, al cual llamaban el gordo, usted tiene ahora esta oportunidad de poder iniciar este tratamiento de 120 cápsulas y rebajar esas libras que usted tiene de más. Recuerde que el número que aparece en pantalla está disponible para usted y si usted pesa más de 400 libras obtendrá el tratamiento completamente gratis. Gracias al corazón que tiene el señor Mario López, al quien le tomó 1 año para rebajar esas libras que tiene de más. Recuerde que si usted desea información del Keep Fit, puede llamar al número que aparece en su pantalla en estos momentos. ¿Cómo usted supo de las cápsulas milagrosas Keep Fit? Porque yo conocí a una vecina y me dijo que había apuntado el teléfono, pero no lo apuntó bien. Pero yo llamé en ese momento y no los pude localizar. Y al siguiente día mi hermano salió con unos amigos y llegó con el periódico y me dijo, mira, en la televisión está saliendo una persona que está dando medicamento para bajar de peso. Y así que habla por teléfono y yo, era la noche, yo dije, hablaré, dije, no, pues chismarín, voy a hablar, ¿verdad? Y hablé ya en la noche, ya me comuniqué con ellos y ya les platiqué mi caso. Y el siguiente día vinieron inmediatamente y me trajeron el producto. Totalmente gratis. Totalmente gratis, me lo dieron gratis. ¿Tiene esperanza usted de que vaya a rebajado algunos kilos? Sí, sí he rebajado, o sea, yo lo noto porque inclusive simplemente a la hora de sentarme las batas me llegaban aquí en la rodilla y ahora me llegan hasta los tobillos. Luego, por ejemplo, ya puedo estar más tiempo parada, del ánimo me siento mejor porque seguido me deprimo por la desesperación pues de cómo estoy, ¿no? De ánimo me he sentido mejor, mi estómago antes sentía muchas molestias en mi estómago y a partir de que empecé a tomar este medicamento mi estómago lo siento así como que no tuviera ni estómago. O sea, me he sentido bien. Yo no me lo imaginaba ni se lo imagina nadie. Muy importante que sepan que la obesidad ya es una epidemia a nivel mundial. ¿Está considerada como una enfermedad la obesidad? Así es, la obesidad es una enfermedad, está etiquetada en esa forma, ya que esta misma enfermedad conlleva a otras patologías que el paciente obeso tiene. Yo soy Mario López. ¿Qué tal Los Ángeles? Yo soy Mario López. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Mario López. ¡Qué deliciosas comidas! Y pensar que solo podemos verlas y no saborearlas. ¿Quién dijo eso? Si aquí está el producto revolucionario para perder peso. Con Keep Fit, usted va a tener el resultado que usted realmente quiere. Si no, mírenme a mí. Vean las fotos anteriores, vean estos videos. Este era yo. Es el producto que usted necesita para perder peso, para perder todas esas libritas de más, para que se sienta sano, porque la gordura es sinónimo de enfermedades de alto riesgo como diabetes, enfermedades como alta presión, problemas del corazón. Es el producto más revolucionario para que usted pierda esas libritas de más. Que si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Agarre el teléfono ahora y empiece a sentirse como yo me estoy sintiendo ahora. Para que tenga una figura esbelta, para que todos lo admiren, mi querido amigo, y para que usted llame la atención, mi querida amiga, y que estén decididos a comer a gusto, pero a perder peso. Aquí está el teléfono en su pantalla. No deje pasar esta gran oportunidad. Hágalo ahora, hágalo por usted, hágalo por su familia, siéntase bien, empiece a sentirse saludable, empiece a perder peso con Keep Fit. Llame ahora, aquí está el teléfono en su pantalla. Sinceramente Keep Fit funciona, está garantizado que es un producto 100% natural, no produce ningún malestar y sinceramente estoy muy convencida y muy agradecida a Keep Fit. Y muy contenta ya que gracias a Keep Fit he probado y me he dado con muy buenos resultados bajando 3,5 kilos en 15 días. Sí. He probado de todo, más sin embargo es la primera vez que realmente un producto me funciona para reducir, se lo recomiendo ampliamente y no deje de tomarlo, no se arrepentirá. Estados Unidos